¿Qué tal, amigos? Un gusto saludarles. Les estamos dando así la bienvenida a esta nueva entrega del estudio del libro de Apocalipsis, que vamos lento, pero vamos profundizando, vamos encontrándonos con la palabra, con el mensaje, con la revelación propiamente, que es lo que lleva justamente este libro como título, sobre todo la revelación de Jesucristo, no solamente en lo que es su fisonomía hoy, tan disparo obviamente a lo que Él fue seguramente en su aspecto y apariencia terrenal, aún para aquellos que lo conocieron, como el mismo apóstol que recibe esta revelación, que cuando lo vio, cayó rendido a sus pies al ver tanta grandeza, tanta suntuosidad, tanto poder y tanta autoridad. ¿Sí? Magnitudes, atributos del Señor Jesucristo que se revelan justamente a través de todo lo narrado en esta escritura que nos está mostrando ante todo y primeramente que nada su gran amor, su gran misericordia, aún en esto que ya estábamos viendo y ya casi terminando hoy seguramente, que son los 7 periodos de la Iglesia del Señor Jesucristo aquí en la tierra, y viendo las aprobadas y viendo las desaprobadas, la mayoría en realidad, apenas 2 de las 7 aprobadas, sin embargo sobre todas manifestando Él su grandísimo amor, aún inclusive hablando de la iglesia última, la de este tiempo, que simultáneamente convive, coexiste con la iglesia aprobada, representada por la iglesia de Filadelfia, pero la no aprobada, mencionada como la iglesia de la Odisea, aparece con una magnitud enorme de deudas, diríamos así, para con la voluntad perfecta de Dios. Sin embargo, con un corazón enternecido y enamorado de ellos, extendiendo sus brazos, Jesús, para que en este tiempo vos y yo también no dejemos deslizar nada de nosotros, de lo que es Dios mismo, sino justamente estrecharnos en lazos mucho más fuertes y más cercanos con aquel que tiernamente extiende sus brazos, cuanto más en la realidad propia, ¿sí? No solamente de los dichos y las menciones que aparecen en la palabra viva, palabra que es la escritura misma de Dios, pero cuanto más cuando los sucesos son esos y ahora mismo se están cumpliendo. Ojalá que todos estemos dentro de la representación de lo que es la iglesia de Filadelfia, que ya la estuvimos viendo, que básicamente la podemos resumir como una iglesia que sobre todo lo que hizo y lo que está haciendo en este tiempo y lo que estamos haciendo y tenemos que hacer vos y yo y todos es guardar la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que Él nos premie en un tiempo de grandes dificultades, que nosotros aparezcamos como gente bendecida, como gente recompensada, como gente que tiene puertas abiertas de parte de Él delante de nuestro, puertas que nadie va a poder cerrar, y además por el solo, pero grandioso y muy importante hecho de guardar la palabra de Dios, ser guardados también por Él de la gran tribulación, como lo define aquí en el capítulo 3, en el versículo 10 de Apocalipsis, bueno, el ser guardados nosotros de la hora de prueba, de la gran tribulación, de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Pero como les decíamos, la iglesia de la Odisea, una iglesia que retoma, que toma características, diríamos así, de sus características justamente como ciudad, que era la Odisea, que nos deja ver justamente que estaba ubicada esa ciudad en una depresión. La iglesia no aprobada este último tiempo es una iglesia deprimida, una iglesia que ha perdido altura espiritual, una ciudad, la ciudad de la Odisea, muy rica, muy próspera y de mucho tránsito, de mucha gente. También eso representa una iglesia de aparente prosperidad, de aparente riqueza, suntuosidad y mechudumbre de gentes, pero sin embargo, más allá de esa apariencia, nosotros no tenemos que dejar jamás llevar por apariencias nada más, más allá de todas esas apariencias, como decimos, una iglesia no aprobada. Y una iglesia y una ciudad en este caso que nos da y nos brinda sus características también para descubrirla en lo espiritual. La ciudad de la Odisea era una ciudad que era abastecida y que consumían aguas tibias, ¿sí? ¿Viste cuando entra la tibieza espiritual? Cuando la palabra, los mensajes no son enteramente en la medida, en el grado y en el peso que tiene que tener en todo el sentido, no solamente amor, ¿sí? Porque la palabra de Dios nos enseña justamente allí en la carta de los Corintios que así como palabra profética que es, viene para
para consolar, viene para edificar, pero viene para exhortar también. Entonces, cuando esa ración, diríamos así, de esas tres cosas están debidamente, equitativamente equilibradas como ración de parte de Dios, porque ¿quién es aquel siervo fiel y prudente que cuando vuelva a su Señor les encuentre dando a sus siervos y a su pueblo, a través de sus siervos, dándole la ración a tiempo, ¿no? Y eso es lo que tenemos que buscar, pero como decimos, la iglesia de la Odisea, simbolizada, tipificada en las características de la ciudad, es una iglesia entonces donde ha entrado la tibieza, donde todo es pompa y apariencia, riquezas y tránsito de mucha gente, pero consumen aguas tibias. Y eso justamente es lo que le reprocha el amado Señor Jesucristo, amado porque lo amamos, pero amado también porque Él es amor. Sí, y más allá de que le tiene que reprochar eso, como dice en el versículo 15, yo conozco tus obras, que ni eres ni frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, ¿no? Y ahí está el reproche, la tibieza espiritual. Y se puede ser tibio espiritual, y eso, por supuesto, que puede ganarse puertas adentro en nuestro ser si se lo permitimos, ¿no? La tibieza espiritual se representa y tiene que ver con una persona que conoce la palabra, conoce la voluntad de Dios, pero no se compromete del todo. Vive una vida a medias, con conocimiento de Dios, pero dados al mundo, con las cosas del mundo, diríamos de un 50 y 50% en lo que son las cosas de Dios y las cosas del mundo, viviendo un poco en la carne, buscando por momentos agradar a Dios, pero viviendo entonces en esa partición, por supuesto no agradable, porque justamente como lo venimos repitiendo tantas veces en esta palabra de estudio, dijo el Señor y sigue diciendo, hijo mío, dame tu corazón. Y cuando se trata de dar, Él se dio enteramente. Imagínate si hubiéramos recibido una parte nada más de todo este gran amor, pero porque Él se dio por entero, se pudo consumar en la cruz del Calvario esta tan grande salvación para vos y para mí, y para que esa salvación entonces se pueda consumar en nosotros, salvación que recibimos por la fe en Jesucristo, nada más y en nadie más, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual hay salvación. Para que esa salvación se pueda consumar en nosotros, no podemos estar un 50 y 50%, tenemos que darle el todo a Dios. Y dice que la iglesia de la Odisea, que tipifica a una de las iglesias existentes, tipos de iglesias en este tiempo, dice que el Señor le dice, bueno, pero tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Son iglesias, son ministerios que de repente piensan de sí mismos con holgura y piensan que están súper bien, porque a veces la escala de medir y de medida y la pesa de pesar no es la adecuada, no es la canónicamente bíblica, la que realmente hay que tener. Y como digo, mucha gente se lleva por las apariencias de lo que ven en ellos, y ellos como iglesias a veces se llevan por las apariencias de lo que ven en sí mismos, ¿no? Se creen que están suficientemente bien en todo porque les va aparentemente bien en todo, tienen riquezas por todos lados, pero ¿se acuerdan que una de las iglesias aprobadas, la iglesia de Esmirna, apenas 12, la iglesia de Filadelfia y la iglesia de Esmirna, era una iglesia, un tipo creyente que no hacía más que tener pruebas, no hacía más que tener tribulaciones, y decíamos, no por eso, entonces vamos a estar pensando siempre que las cosas están mal con Dios cuando las cosas tienen y presentan tantas dificultades, porque justamente en este caso, aparentemente todo bien, un gran y mayor tránsito de gente, eran los que pasaban por la ciudad de la Odisea, muchas riquezas, mucha prosperidad. Ellos se veían en la suntuosidad y decían, yo estoy bien, no tengo necesidad de nada, pero el Señor le dice, pero tú no sabes que tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Y creo que cuando esa incisión de Dios, ese bisturí de Dios entra, cualquier persona sensible y sincera consigo misma y que está en esa condición, se deja ver a sí misma, se deja descubrir a sí misma y se descubre a sí mismo a través de la luz de la palabra, y esto como un espejo que deja verse a sí mismo si esa fuera la situación. Y nada mejor que cuando es Dios el que está tratando, cuando es Dios y cuando es el Espíritu Santo que con amor y con celo santo nos está celando, no hay nada mejor que abrirnos de par en par para que entre
el Rey de Gloria. Y Él pueda acomodar, ¿sí?, en su templo, que somos nosotros. ¿Se acuerdan cuando Jesús entró en el templo de Dios, el templo de Él, Dios Hijo Él, y ahí estaba celando la casa de su Padre, y dice que Él entró y el celo de Dios lo consumió y Él puso en orden todas las cosas. Y el templo, bueno, inanimadamente, por supuesto, como templo de material en ese caso nada más, pero símbolo tuyo y mío, por supuesto que no se resistió y lo dejó al Señor que ordenara las cosas, y qué mejor para un Dios tan amoroso, como decíamos recién antes, ¿no? Amoroso, sí, en cuanto a fácil de amarlo, amoroso en cuanto a Él cuánto nos ama, y cuánto ama esta iglesia, lo decía, a pesar de ese autoengaño, a pesar de esa blandura espiritual, de esa tibieza, de ese falso orgullo. Cuánto amor, ¿sí?, el Señor, y cuánto ofrecimiento, porque en definitiva no los está desechando, no los está descartando, les está poniendo el espejo verdadero de la palabra delante de ellos para que ellos, sensibilizados y ayudados ahora con su consejo, con el consejo de la verdad, y Jesús es la verdad, ellos acepten la amonestación y cambien de situación y escapen por sus vidas antes de que sea demasiado tarde. Y estamos hablando que es la última iglesia, el último suspiro de tiempo, ¿sí?, de la iglesia antes del rapto, sabiendo que cuando el rapto suceda, listo, va a suceder, y los que se quedaron, los que se fueron, se fueron. Pero bueno, el amor de Dios es tan grande, que bueno, inmediatamente, no solamente la exhortación, decíamos hoy, pero también la edificación ahora, y también, ¿por qué no el consuelo? Vamos a ver después también. Pero en cuanto a la exhortación, le dice, por tanto, consejo divino, maravilloso, Dios, no, que no se desentiende, aún de aquellos que se habían desentendido de Él. Dice, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. Y esa primera frase, sí, yo te aconsejo que de mí compres, eso está hablando de que hay un precio que pagar, pero es un precio a nuestro alcance, ¿no? Porque el precio que no estaba a nuestro alcance, el precio de nuestra redención, de nuestra salvación, Él ya lo pagó. ¿Qué quiere decir? Que si Él está diciendo ahora, bueno, esto tenés que comprarlo, esto vas a tener que pagar el precio de comprar de mí, yo soy tu abastecedor de oro refinado en fuego, es un precio que lo podés, sí, pagar, sí, un esfuerzo, un trabajo consistente con una vida que sea realmente no de impulsos, no de momentos y luego de olvidos de aquello que Dios habló y que Dios trató, sino que sea algo de continuo. Pero eso es como, viste, cuando la gente se mete en cuentas y tiene que pagar cuotas. Bueno, esto es mes a mes, y más que mes a mes, y más que semana a semana. Esto es día a día. Esto es hora a hora, segundo a segundo, instante a instante, estando pagando el precio, acordándonos de quién es el que nos habla, quién es el que nos ama, el que nos llama, el que no nos quiere dejar acá, sí, a una hora de gran tribulación que igual nunca antes hubo en el mundo, y por eso a tiempo le está hablando a la iglesia de Laodicea, le dice, yo te aconsejo que compres de mí oro refinado en fuego. Y cuando dice oro, está hablando de algo de precio, de algo que realmente vale. Ellos estaban llenos del oro que no enriquece, el oro material. Nunca tenemos que poner nuestra mirada en las riquezas materiales, porque nada son en sí mismas, porque nada trajimos y nada nos vamos a llevar. ¿Cuánta gente amontonó dinero, amontonó riquezas, amontonó éxito y se fueron con las manos vacías? Pero este oro que se está hablando es el oro que da Dios. Eso habla de riquezas permanentes. Eso habla de lo que realmente te va a hacer rico aunque tengas los bolsillos vacíos. Sí, la riqueza de llenura, de unción, de presencia del Espíritu Santo, de poder, de vigor y de todas esas cosas que solamente están en la persona de Jesucristo, porque Él es el único mediador, el único salvador, pero también el único mediador. Es a través de Jesucristo que Dios el Padre canaliza todo, Jesucristo mismo como fuente de vida y de riqueza, ¿sí? Él te da de su luz, te da de su gloria, te da de su paz, y aquella situación autoengañosa, aquella situación que quizás si no venía a tiempo el despertador de Dios, como está sonando en este día, esa persona iba a seguir en esa manera inerte de vivir hasta que fuera demasiado tarde, pero suenan las alarmas de Dios como para decir, bueno, yo tengo
cómo y con qué enriquecerte, te dice Jesús. Bueno, pero para eso tenés que estar con ese banquero del cielo, con ese que va a ser realmente quien va a tomar de sus depósitos en gloria, de unción y de cosas maravillosas que te van a hacer estar fuerte de verdad y rico de verdad. Te animo, te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico de verdad, ¿no? A los que se suponían ricos porque capaz que lo tenían todo, pero no lo tenían a él, entonces eran los más pobres de la tierra en verdad. Pero también le dice que compre vestiduras blancas, dice para vestirte, que no se descubra tu vergüenza. También esto se consigue de Jesús, la santidad. Compres de mí vestiduras blancas. Así ellos estaban en un aspecto de suntuosidad, decíamos, mucha riqueza, mucho tránsito de gente, mucha cosa, pero las vestiduras no estaban limpias, estaban manchadas y estaban sucias. Y nos dice la palabra que Jesús viene por una iglesia gloriosa, llena de la gloria del Espíritu Santo, y viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Él es el que puede impartir santidad, el que puede limpiar las vestiduras y quitar las arrugas espirituales de nuestras vestiduras espirituales. Él es el que puede limpiar y además el que te puede mantener en una vida de pureza y de santidad. Eso es lo que le aconseja, sumado también a lo que dice también, y unge tus ojos con colirio para que veas, ¿sí? Eso que decíamos que ellos no se notaban a sí mismos como en verdad eran, estaban en el autoengaño, quizás en el comentario horizontal de unos con otros, de la aprobación humana, pero en realidad la aprobación que tenemos que buscar, la alabanza que tenemos que buscar es la vertical, es la que viene del cielo. Entonces le aconseja que unjan sus ojos con colirio. Yo me acuerdo cuando vivía en el campo, en un tiempo de enfermedad y de peste, en los ojos de los rebaños de las ovejas, sí, justamente en aquel tiempo, ahora habrán productos mucho más elaborados, se les ponía colirio en los ojos a las ovejas para sanarlas de esa enfermedad que podía terminar en ceguera. Pero al principio no es que quedaban del todo ciegas, sino que medio ciegas y medio que veían, pero andaban torpemente y andaban a los tropezones y se andaban cayendo y llevándose de las cosas por delante, ¿sí? En ese proceso de ceguera, ¿sí? De ellas mismas no ver, ¿sí? Por una enfermedad que también puede caer en nuestros ojos, en nuestra retina espiritual, de lo cual sí Jesús nos puede librar. Y él dice, ¿no? Yo reprendo, versículo 19, y castigo a todos a los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Qué maravilla, ¿no? Qué declaración de amor para una iglesia que había ensanchado sus lomos, sus espaldas, le habían dado la vuelta, ¿sí?, al Dios que los había salvado y que estaban en una situación tan light, tan superficial, tan liviana, tan solo de aspecto, de apariencias, de bienestar, de sensaciones, de sentimientos, de muchas cosas superficiales, pero para adentro la realidad era otra. Sin embargo, el amor de Dios es tal cual como en aquel momento, ¿sí? Porque Él justamente le está diciendo, mira, yo te estoy exhortando, te estoy reprendiendo, ¿sí? Y aún puede castigar Dios, ¿sí? Pero es para con todos los que amo, dice Jesús. Era una manifestación de amor. A veces se supone que cuando viene un reproche, cuando viene un consejo, cuando viene una exhortación, cuando viene una corrección y en los casos más extremos, cuando viene un castigo, a veces se piensa que es como que Dios no nos ama, como que la cosa es exactamente contraria a la que a veces entonces interpretamos y como tenemos que interpretar, porque yo amo y yo castigo y yo reprendo, dice Él justamente a los que amo. Dice que Él ejerce su disciplina sobre los que le aman y eso es justamente señal de que somos sus hijos, porque Él disciplina a sus hijos. Y si no lo harías, Él nos dejaría como bastardos. Entonces, también termina diciendo, he aquí yo estoy a la puerta y llamo,
si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en él y cenaré con él y él cenará conmigo. Qué cosa, ¿no? No solamente decir lo triste de que Jesús estaba del lado afuera de esta iglesia, estaba del lado afuera de estos creyentes, pero Jesús está llamando a la puerta de nuestros corazones también. Esto lo usamos generalmente para campañas evangelísticas, para decirle a los nuevos, a las personas que van recién llegando y conociendo el amor de Dios, que Él está a las puertas y está llamando para que esos corazones se estén abriendo. Y eso está bien, es aplicable también allí, pero es textual y literalmente aquí. Para este caso, la iglesia de la Odisea en este tiempo, donde se le puede tener a Jesús, pero del lado de afuera. ¿Y qué está haciendo él? ¿Se está desentendiendo? No. Aún habiendo estado adentro seguramente en algún tiempo, o quizás nunca todavía, pero él está llamando a la puerta de tu corazón también. Y si la puerta la abrimos nosotros, no la va a forzar él, dice que él va a entrar dentro de nosotros, va a cenar con nosotros, nos va a alimentar, nos va a dar de su buena comida, de su buena presencia, de su buen menú del cielo, y nosotros también vamos a cenar con él. Vale la pena también ver la expresión, no dice almorzar, sino cenar, porque se está hablando del séptimo período, se está hablando en el tiempo ya final, cuando a la medianoche se escuchará la voz que viene el esposo y hay que arreglar las lámparas, hay que arreglar, iglesia de la Odisea, las vidas, hay que acomodarse, hay que ungirse los ojos y todo el ser, pero también con el Espíritu Santo. Hay que comprar ese oro refinado justamente en el fuego del calor, del poder del Espíritu Santo, porque Él ama y castiga, ¿sí? Pero justamente para que no llegue luego un tiempo que ya sea demasiado tarde, justamente al final de este periodo que ya estamos viviendo, viene un mensaje también entonces dual, ¿no? Comparando este mensaje, la iglesia de la Odisea, con el mensaje de la iglesia de Filadelfia, todo premio, toda dulzura, toda recompensa, porque estaban guardando su palabra. Y por eso, como ánimo final también le dice, para que no bajen los brazos, le termine diciendo por última palabra a la iglesia de la Odisea, donde todavía estamos, en el versículo 21 le dice, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Impresionante. Esto es algo que no solamente está hablando de la proximidad de los tiempos ya finales, donde justamente se habla de llegar entonces a la salvación, pero esto para el que venciere, sí, porque esto es una lucha, esto hay que pelear la buena batalla, en esto no se puede bajar los brazos, no se puede uno debilitar, hay que orar, hay que ayunar, hay que guerrear, hay que reprender tinieblas, hay que vencer y no ser vencido de lo malo. Y el que venciere justamente lo inminente, ¿no?, de los tiempos finales, pero qué tamaño de promesa, ¿no? Como diciendo, miren, están muy hundidos en el pozo cenagoso, están muy mal, han sucumbido casi totalmente espiritualmente, se han dejado llevar por modas y cosas de este tiempo, han mirado simplemente la apariencia y lo que se ve, se han dejado llevar simplemente por todo ese aspecto, pero han perdido comunión, intimidad, relacionamiento y vida sincera y vida total y transparente ante la mirada de Dios, y sin embargo, justamente para sacarlos de esa situación y de ese pozo cenagoso, decíamos, el Señor le pone tamaño de promesa adelante, ¿no? Y le dice, bueno, al que venciere, yo le daré que se siente conmigo, escuchen, en mi trono, en el trono de Dios, ¿sí? Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y bueno, y aquí estamos en un impasse impresionante, de importante, lo que viene hasta aquí, lo que vino hasta acá y lo que viene después de esto, que lo vamos a estar dejando para la próxima, y que va a ser ahondarse y bueno, y enriquecerse en lo que tiene que ver con el arrebatamiento de la iglesia. Vamos en poquito más a entrar justamente a describir cuándo va a comenzar la gran tribulación. No estamos hablando de fechas, obviamente, pero después de qué hechos, ¿no? Porque esto es revelación de las cosas que es necesario que sucedan, y bienaventurados los
ojos, bienaventurados los oídos que oyen las palabras de este libro de la profecía, como decía al principio, el comienzo de este estudio, allí en el capítulo 1. Por aquí nos vamos despidiendo por hoy, pero como para dejar las cosas muy en claras, ¿no? ¿Qué tiempo este? Un tiempo entonces para estar de uno o del otro lado. Yo no sé vos, pero creo que sí, que todos queremos estar del lado de la iglesia de Filadelfia, ¿no? Guardando la palabra de Dios, recompensados, premiados, Dios viendo en privado, pero recompensando en público, y luego en el rapto de la iglesia irnos a tiempo antes de que venga la hora terrible anunciada por la Escritura. Pero vamos a ver eso, lo vamos a profundizar y vamos a ver gráficamente, documentadamente en la palabra, justamente la llegada tempranera de la iglesia de Jesucristo al cielo, ahí rodeando el trono, antes sí de la aparición, capítulo 6, del anticristo. Eso lo vamos a ver. Prepárate porque viene una parte muy sustanciosa, pero hasta acá algo no menos importante, hablando de vos y de mí, como la iglesia de Cristo que somos, de los tiempos y sazones de los tiempos, para que vivamos de tal manera, redimiendo el tiempo, aprovechando y no desperdiciando el tiempo, sino viviéndolo de tal intensa manera que podamos agradar a Dios, viviendo una vida de compromiso y de paz con Dios en los cielos, en la tierra y en nuestro corazón. Que Dios te bendiga y nos estamos viendo en cualquier momento.